Que me des el libro. ¡Que no te voy a dar el libro! Dame el libro. ¿Pero que quieres dejar verlo? Que No. te vas a enviar, haberte traído el tuyo. Necesito verlo para poder hablar de él. Bienvenidos a la primera video reseña conjunta. Sí, esto es Y- algo que se va a ver muchas veces, espero, aunque Sí. empezamos un poquito agresivos. No haber hecho trampas con el libro. Bueno, ya estamos. Bueno, venimos a hablar, si es que me deja, del libro de Anabel Botella como desees, del Premio Juvenil Romántica 2013 de este año. ¿Quieres decir algo antes de que me eches a mí la bronca por hablar? No, como muy bien ha dicho aquí nuestra amiga Zayare, María o Mary, para algunos, el Premio Juvenil Romántica se lo ha llevado este año Anabel Botella, con la obra Como desees, valga la redundancia, pero tiene que quedar claro quién ha ganado el premio. Y yo creo que si algo ha destacado este libro, sobre todo ha sido nuestra historia personal con este libro, que fue una apuesta muy divertida, en la cual nos propusimos dos blogueros a ver quién se terminaba antes el libro. Estuvimos hasta las 4 de la mañana leyendo y consiguió tenernos en vilo hasta entonces, porque es un libro que ahora, después nos dirá María, Imagino que intentará Que no puntillar. deja de hablar. ¡Qué pesada! Bueno, aunque yo ahora os diré si ha sido verdad o no. O sea que, A mí vamos no le paso a hagáis María. caso porque siempre está mintiendo, es un tramposo. Mm, Resulta que hicimos una apuesta, idea de él, por Cierto. cierto, Cierto. en la que queríamos ver quién se acababa primero el libro. ¿Qué ocurre? Que a eso de las 12, una cosa así, me dijo que tenía que continuar leyéndose otro libro y que lo dejábamos para el día siguiente. Yo estaba cansada y me fui a dormir. Pues a la 1:00 de la madrugada me llega un WhatsApp de aquí el señorito diciéndome te he adelantado 100 y pico páginas. Y dije yo, pegar un No. salto, cagarme Mentira. todo y ponerme a Mentira. leer. Yo dije, voy por las 100 y pico. ¿De qué libro? Y yo dije, de Como desees. Y entonces ella se volvió loca y empezó a leer. Pero Es que, realmente... a ver, en primer lugar, ¿quién envió un WhatsApp para despertarme para decirme eso? Perdona, tú que te despertaste para leerlo. Si no te hubieras despertado y lo hubieras leído. O sea que... Entonces habría sido peor porque habría ido a leer a tu casa. Añadiendo algo que ya ha dicho muy bien María, pues algo que nos ha sorprendido muy gratamente de esta historia ha sido la novedad que ha supuesto para nosotros. No solo a nivel personal, sino a nivel... Yo creo que algo que podéis ver todos los que hayáis leído ya, Como desees. Pese a que es una historia romántica, porque encontraréis una historia de amor, el telón de fondo es una historia pues de asesinato. Es un cluedo muy entretenido en el que al final tendremos que saber quién es el Claro, si asesino. es que desde la primera página Anabel juega con nosotros intentando darnos pistas, aunque a descubrir al asesino, que quieras o no, lo chulo de estas historias es eso, precisamente intentar anteponerte al final, cosa que cuesta bastante, la verdad. Con este Cuesta libro. bastante. De hecho, tendríamos 1.000.000 de anécdotas que contaros, María y yo, de esta lectura. Pero no contaremos todas porque haremos spoilers. Bueno, de todas formas, Podemos estoy contaros una, sin necesidad de contar, y es el hecho de que hubo un momento de la historia en el cual ya se iba aclarando quién podía ser el asesino, íbamos viendo pistas claras de quién podía ser el asesino o asesina de la historia, y llegó un momento que cuando descubrimos quién era dijimos, mira, la competición ha acabado para Vale. nosotros, ya disfrutemos del final del libro porque nos quedamos con la boca realmente abierta. La verdad es que en las últimas páginas, los últimos capítulos nos dio ya igual nuestro pique, cosa Sí. muy rara. Sí, Nos dio ya igual todo. Anabel, felicidades por haber conseguido que nos pongamos de acuerdo en algo. Y lo único que nos interesaba era leer, y es que realmente, aparte de la trama amorosa, de la trama de misterio, Anabel nos incita al cine propiamente dicho, porque Exacto. toda Hay la mucha novela referencia. está hilada con películas, con títulos. sobre todo es algo que, y algo que imagino que ahora os dirá María, que forja el carácter de uno de los personajes, que es Nico. Este personaje se presenta como alguien realmente amante del cine y todo lo referente, todo lo que tenga que ver, todo lo que tenga un componente friki, propiamente dicho. Es el contrapunto de Emma, porque realmente Emma es el personaje calmado, el que lleva la parte lógica de la historia, aunque haya momentos en los que tenga que darse de lleno contra lo que realmente es que no hay explicación lógica para según qué cosas. Y yo creo que lo que a muchas de vosotras, chicas, os gustará del personaje de Nico es el sumum del friquismo. Es un personaje que se aleja bastante de los estereotipos de lo que es el chico de la literatura juvenil, el chico cachas que
Sí. enigmático. Es lo que decíamos, que Nico no es realmente el protagonista al que estamos acostumbradas a ver en la novela, es un chico que realmente te atrapa por su personalidad, ya Exacto. no tanto por su físico, sino por su personalidad. Y es que ocurre con muchos de los personajes de Annabelle, por no decir todos, que tienen una personalidad muy bien construida, con lo cual ellos mismos se defienden, no hay que hablar bien o mal de ellos porque es que ellos mismos son los que lo hacen. Es algo que yo creo que estuvimos de acuerdo María y yo, es que hay historias que pueden tener un buen argumento, pero si los personajes no son buenos no van a ser capaces de defender la historia. Los personajes de Annabelle serían capaces de salvar una historia simplemente por los personajes, aunque el argumento flaqueara. Y yo creo que es algo que hemos visto desde que por primera vez publicara Ángeles Desterrados. Y posteriormente, muy poco después de Cómo desees, Ojos azules en Kabul. O sea que yo creo que es algo, es su marca, ¿no? Su firma. Personajes que tienen mucha profundidad, ya pueden ser psicológicamente más atormentados o menos, pero tienen bastantes características identificables o tics. Incluso podríamos ver personajes que tienen tics muy marcados y perfectamente lo veríamos. Y otra de las cosas que me ha gustado de los personajes de Annabelle es, por ejemplo, el Nico, las frases que dice. Si es que realmente son frases muy buenas que hacen que no puedes hacer otra cosa más que adorar al personaje, porque Exacto. realmente hay momentos muy tiernos que vienen de la mano de él, con lo cual pues todavía hace que te guste más, porque claro, tiene esa parte, la parte misteriosa, tiene la parte romántica. Realmente sí. Y mira que nos empeñamos, María y yo, durante la lectura, y aparte de nuestro pique, en buscarle peros a la historia. Además, me acuerdo que nos dijo la autora, ser muy críticos con ella, y realmente intentamos buscarles puntos que flaquearan, pero es que no encontramos partes que dijeras, no, aquí te has pasado. Es una historia que pese a ser juvenil, está muy bien hilada, y sobre todo con la dificultad que supone hacer una trama como esta en un pueblo español, que bueno, descubriréis cuál es, y hacer que de un pueblo tan pequeño, con las costumbres del lugar, las típicas manías, los típicos prejuicios que hay en los pueblos, de mira lo que me ha dicho este, mira lo que ha hecho esta, si esta persona es así es por esta causa, porque la conozco a su familia y demás, y eso hace que el cerco sea muchísimo más pequeño y que te sea mucho más fácil identificar quién pueda ser el asesino o el asesino, pero no. Realmente hasta el final tú no sabes Claro. quién puede ser el asesino. Es que es un pueblo muy pequeño y por eso mismo en algún momento todos sospechan de todos, Exacto. porque no sabemos quién es el asesino, quién es el que está cometiendo esos crímenes, ni por qué lo está haciendo. Exacto. Porque es un pueblo muy pequeño en el que se conocen todos, el típico pueblo de España, en el que todo el mundo son cotillas y poco más. Y por eso mismo van hablando y desconfían de todo el mundo, lo que le dará mucho juego en algunas situaciones. Sobre todo yo creo que es la parte más difícil de esta historia. Y algo que yo creo que nos sorprendió mucho es el tema de que el hilo argumental vaya por citas bíblicas. Yo creo que es algo arriesgado en la situación, además, porque vivimos en un país ahora ya fundamentalmente da la opción para que sea laico, pero bueno, hay mucha gente que cree en la Iglesia y cree en Dios, y me parecía algo muy arriesgado hacer de una trama de asesinatos tener como telón de fondo la Iglesia. Por lo tanto, yo creo que ahí también ha sido un punto bastante difícil y que creíamos al principio, y María y yo lo creíamos, que no iba a esta historia no iba a funcionar. No es que no fuera a funcionar, podía haber La parte funcionado, bíblica. pero que no creíamos que no iba a ser una historia que ganara un juvenil romántica. Nos llevamos, yo creo que fuimos de los primeros después de la autora de llevarnos la sorpresa de que justamente había sido esta historia la que se había alzado con el premio. Por lo tanto, es que os podríamos decir muchas cosas, María y yo, pero poco más os podemos La verdad es que, argumentar para que os leáis esta historia. claro, lo único que nos queda por deciros es que realmente merece la pena leerse esta historia, que la disfrutaréis muchísimo y que, Annabelle, tengas mucha suerte en tus próximas novelas. Lo mismo digo, a estas alturas ya muchos y muchas de vosotros habréis leído estará en vuestras manos esta historia,
Hemos querido ser los últimos en hacer la reseña por la proximidad con la autora y para que el tiempo un poco obrara a favor nuestra para poder ser más críticos, pero nos hemos dado cuenta que no hemos podido encontrar peros en esta historia ni en otra que veréis en próximas reseñas. Y os animamos a los y las que no habéis leído esta historia a que os animéis a leer a esta autora que está siendo un gran éxito. Si teníais reticencias a la hora de leer el libro por algún motivo, realmente os animo a que lo hagáis, aunque no estéis acostumbrados a este género o tengáis miedo a la mezcla entre el romance y el misterio, porque es que lo vais a pasar muy bien, lo vais a disfrutar muchísimo y realmente es una lectura muy ligera que se acaba más pronto de lo que nos gustaría a muchos. Mucho. Y que de verdad que no tiene desperdicio. Así que solo nos queda decir que dame el libro. ¡Que me lo devuelvas! Que me lo des.